Claro. El que tira la piedra y esconde la mano. El santurrón. El que no asume consecuencias. ¿Sí? El que es irresponsable, que no da la cara. Ese es el tibio. Pero cuando uno se mete, estamos. Que hay un riesgo, claro que hay un riesgo. Pero, como dice el otro, dice, ¿no? El que intenta la vida, incursiona en la vida, en las cosas del mundo, se mete en los laberintos de la vida, corre el riesgo de equivocarse, corre el riesgo de sufrir. Pero el que no intenta. Pero el que no intenta nada por temor a equivocarse ya es un equivocado. Oh, severa frase, ¿no? Ya es un equivocado. Severa frase. El que no intenta nada por temor a equivocarse ya es un equivocado. No cree en él mismo. Entonces, Que no cree que en no él se mismo. meta más bien porque no tiene confianza. Es que la idea, No, lo que tenemos la que idea aprender es a ser psicológica, responsables. maestro, vea, Pues digo, para mí esa es la clave. Tú puedes incursionar en la medida de tus potencialidades, decir, bueno, eso es como la persona que quiere ser un gran negociante, que no arregla un huevo, no saca un pollo, ¿no? Voy a arreglar unos pesitos y tengo a ver cómo aprendo, cómo me hago para aprender este negocio y saberlo hacer. Bueno, aprendo por acá. Yo sé que me quiero equivocar y yo sé que tengo que hacer este ajuste, este cambio, pero me meto hasta que voy aprendiendo. Cuando menos pienso, yo soy un mago. Yo soy un mago en eso que me entonces yo digo de que, como digo, para mí, uno para poder, hay personas que de pronto dicen, ¿cómo hago para que mi hijo no caiga en las drogas? Es que uno no tiene tanto que preparar a los hijos para que no caigan en las drogas, porque el camino de la droga es un camino de conocimiento. Y es un camino de conocimiento que pasa un camino doloroso. ¿Sí? Sí. Doloroso, pero hay caminos para mí más dolorosos que los mismos caminos de la droga. ¿Sí? Sí, porque realmente a mí me maduró el camino de la droga. Hubo dolor también, claro está. Pero ¿qué te iba a decir? Pero es que te perdí lo que te iba a decir. ¿Qué era lo que yo estaba hablando? Caminos de la droga dolorosos. Hay otros caminos que son más dolorosos. Sí, hay otros caminos que son más dolorosos. El camino de la droga es un camino de conocimiento. De conocimiento. De conocimiento, porque las drogas inclusive las drogas hacen algo muy interesante en la vida de uno. Las plantas de poder pues hacen algo muy interesante. Por un lado, me desdoblan para poder sacar cosas que de otra manera yo no soy capaz de sacar. Me doblan mi personalidad. Entonces, si yo soy muy tímido, entonces dejo de ser tímido. ¿Sí? Si yo soy muy miedoso, te dejo, y después ya me importa, y el que dirán, ahí mismo, no me queda nada, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Entonces, me ayuda en lo que llama a saturar el viejo hombre, áreas que yo tengo que vivir, donde se puede vivir porque soy inseguro, soy miedoso. Cuando uno mete en la droga te da el valor de poder vivir. ¿Sí? Y te ayuda también a escapar, te desinhibe y te ayuda a escapar. De pronto, problemas que tú tienes, te escapan. ¿Sí? Entonces, es un proceso en que uno comienza a saturar el viejo hombre. Por un lado realiza el viejo hombre, por otro lado comienza a saturarlo. Áreas de pronto que de otra manera hay cosas en la vida que uno no las trasciende hasta que uno no las vive en carne propia. Para mí la palabra trascender es cuando yo he ido hasta el fondo y inclusive hasta he alcanzado a dar la curva. ¿Sí? Para mí, ¿qué es dar la curva? Cuando el símbolo yin y el yang dice, por algo, cuando uno no conoce, uno dice, eso es malo y eso siempre era malo, y eso es bueno y eso siempre era bueno. No, el yin y el yang le dice a uno lo contrario, que lo bueno, cuando es muy compulsivo, se vuelve malo. Pero entonces hay que hacerlo para poder entenderlo. Lo bueno, cuando es muy compulsivo, se vuelve malo. Y lo malo, el hecho mismo de que exista en mi vida, ¿sí?, tiene una razón de ser, y muy en el fondo llega a ser positivo, porque eso tan malo, el hecho de haberlo hecho te da una escuela y una experiencia de vida. Entonces a la larga lo malo no es tan malo, claro, ¿sí?, ni lo bueno es tan bueno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Realmente hay que conocer ambos caminos. Hay que hacer. Y esos dos caminos, cuando uno se mete y los conoce, no sale, uno se vuelve un maestro, ¿no? claro. No se vuelve como Jesús. Ahí sí trasciende. Eso se llama trascender. La trascendencia es cuando uno ya ha ido y ha venido. Y uno descubre que el problema no era lo que yo llamaba grave. que el problema no era lo que yo llamaba problema.
Dios guerrero. El problema no era afuera, el problema está dentro de mí. Adentro. Está dentro de mí. Que a mí me maneja ese culo de hembra, esa. ¿Por qué me maneja? Porque yo tengo una libido, unos espíritus internos que yo ejerzo que manejar en mi vida. ¿Por qué otras personas no los maneja eso? ¿Será que porque no les para? No, también se les para. Pero entonces son personas que han aprendido a manejar esto, que maneje esto, y no esto, que maneje esto. ¿Sí? Exacto. Uy, Es llegar allí y entenderlo. Nos hace falta Le voy a mucho. decir a mi mente que se me pare porque quiero disfrutar a esa mujer, pero le digo a mi mente. Y también le puedo decir a mi mente que no se me pare. ¿Por qué? Porque es muy linda, muy hermosa, pero creo que yo no solamente debo ver en ese cuerpo de mujer un objeto de placer. Es un ser humano, es un ser humano. Entonces es aprender a mirar más allá de lo físico. Entonces cuando yo ya, eso llama trascender. Eso se llama Eso llama trascender. trascender. Cuando yo soy capaz de que, cuando soy capaz de manejar ese factor externo, eso se llama trascender. Sí, trascender. Trascender. Porque yo trascender. Porque en un momento determinado yo digo que cuando uno se reprime de las cosas por reprimirse uno no llega a ninguna parte. Porque cuando uno se reprime por reprimirse sucede un dique comienza a guardar cantidades de agua, Cuando es más fuerte lo que hay guardado en el dique, llega el momento en que el dique se puede reventar. Entonces, algo que yo guardaba, algo que me reprimí hasta el final, cuando menos pienso, tengo que ir y vivirlo, porque me estaba reprimiendo, no estaba trascendiendo. Y estaba viviéndolo de una manera loca. Eso es tan malo, y estoy mirando el problema donde no está. El problema no está afuera, el problema está dentro de mí. Mientras yo siga viendo el problema afuera, el problema no se puede solucionar. El problema hay que aprender a mirarlo dentro de uno. Allí comienza el camino. Por eso lo más importante es reconocer. El primer paso para uno solucionar el problema es reconocer. Reconozco que la marihuana no es mi problema. Reconozco que el bazuco no es mi problema. Reconozco que el problema no es el alcohol. Reconozco que no es esa culo de mujer mi problema. El problema está dentro de mí. Yo tengo que buscar la manera de cada vez más desnudar y pillar esos espíritus que manejan mi vida. Yo no tengo que, mientras yo siga viendo el problema afuera, ¿sabe qué hace Dios? Se las arregla para que todo el tiempo mío esté viviendo, esté estudiando por un lado y por otro lado, hasta que yo me sature de eso, o trascienda por saturación, o trascienda por conocimiento, porque hay dos caminos. Tú puedes trascender por saturación cuando esos frijoles los comiste hasta que te pusieron amigos. Y cuando tú comiste monas hasta que te supieron amigo, cuando tú comiste negra hasta que te supieron amigo, entonces ya no quiero más. Y comí mujeres, entonces comí hijos con los hombres. Entonces llega el momento en que entonces tengo que hacerlo. Entonces, ¿cuándo comienzo realmente a manejar el cuento? Cuando a ese proceso desenfrenado que llevo comienzo a meterle conocimiento. Bueno, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué yo soy tan desafarado? ¿Por qué otras personas no lo son? ¿Qué pasa conmigo? Yo no soy tan normal. Entonces ¿qué ha pasado con mi cuerpo? ¿Qué ha pasado con mi mente? Entonces donde tengo que comenzar a mirar que de verdad tengo una serie de conocimiento, espíritus que en un momento determinado están manejando mi vida. Entonces donde ya la lucha entonces es interna. Entonces ya descubro, ¿no? Y como dicen las líneas chamánicas, ¿no? Volverse uno guerrero de sí mismo. Dejar de mirar el problema y volverse guerrero de sí mismo. Es el camino. Guerrear contra uno mismo. Uno mismo es el enemigo de uno mismo, no los de afuera. El camino uno mismo. Los de afuera antes lo ayudan a uno. Las matas de poder, todo eso. Lo mismo manes que les acomodan a uno como este ratón, Cuando uno está en los caminos de Dios, todo será para bien. El que me tienta y el que me prueba, y la abundancia y la escasez, todo será para bien. Hablando de la realidad, vea, les voy a decir una. Si la marihuana, si las drogas, le van a hablar pues, si las drogas en el gobierno las dejen consumir libremente como hacen con el alcohol y el tabaco, se acaba todo tipo de violencia. Pero lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que también hay que entender esto. Yo también he pensado lo mismo, Charlie. Pero ¿qué es lo que pasa? Las prohibiciones están hechas de pronto, primera medida,
es como lo que hizo Dios cuando se plantea que le dijo a Adán y Eva, yo puedo comer de todos los árboles, pero trate de no comer de ese. Ese mismo hecho de que no comieran de ese árbol les creó tanta curiosidad que llega el momento que lo comieron. Porque casi se puede decir algo, era el gancho que necesitaba, porque se dice que la naturaleza interna del ego, ¿sí? Al final, lo que más le prohíben a uno es lo que más les llega a gustar. Entonces se dice, Dios era consciente. Y algo más, cuando Dios hace al hombre, lo hace con esa fuerza. Él lo hace primero que le va a obedecer. Yo podría decir algo que así, pero el ser que le obedece es un ser que está en la inconsciencia, que simplemente siempre va a ser una persona que va a andar con Dios. Yo interpreto esa misma línea. Pero ¿qué hace Dios? Dice, yo quiero que este ser sea libre y me escoja a mí en su criterio y en su voluntad. Entonces le dejo la puerta abierta para que haga su voluntad. Es que para mí lo que le dijo la culebra es cierto. ¿Era una culebra que le habló? Claro, la culebra, o sea, la culebra es el símbolo de la malicia del ser humano, cuando le dice, vea, es que si ustedes se comen eso que el Señor les prohibió, ustedes van a ser como Él. Y la culebra tiene toda la razón. Lo que pasa es que allí hay un enfoque de oscuridad, pero muy en el fondo es algo que es cierto. Si nosotros hemos caído aquí, pero para comenzar el camino de ya no seguir buscando al Dios de afuera, sino el Dios de adentro. Y ser capaz de construirlo, que es muy duro y muy difícil, pero es la verdadera libertad. Cuando descubrimos que dentro de nosotros tenemos la esencia divina, la culebra tenía razón. Eso la religión no lo sabe, ni lo enfoca de esa forma. ¿Sí o no? Sí, usted tiene la razón. Yo digo que No Dios le es el... Por los polarizados que están. Porque no salen de la polaridad. No han podido salir de la... Es así, yo no me eso, es como Dios. Pero hay que entenderlos, porque no es que no quieran, sino que todavía su mente no ha llegado a vivir lo que tiene que vivir. En un plano Entonces, desde ese punto de vista, son válidas las prohibiciones. Las prohibiciones son una forma de cuidar a los pequeños, como el mismo Jesús dice, hay de aquel que atente contra el pequeñito. Hay de aquel que en un momento determinado, ¿cómo es que dice también? Hay de aquel que muchos de vosotros no os hagáis maestros, si no quieres acarrear mayor condenación. Sí, cuando de pronto no somos muy ecuánimes, ni muy justos, ni muy precisos para expresar. Cuando busco intereses personales y logro y quiero con el conocimiento mismo pues, y manipular. Entonces, por eso dice, muchos de otros nos hagáis maestros. Entonces, al pequeño hay que respetarle mucho el camino y entender que la prohibición tiene. Pero las cosas de Dios son tan interesantes que cuando usted está listo para algo, así haya la prohibición, Dios se la arregla para que a ti esa prohibición no te afecte. Yo te puedo decir algo que a mí me tocó el mundo de la cocaína. Para muchos era prohibido. A mí la cocaína llegó a nuestra casa. Sí, llegó por el lado del padrastro, llegó inclusive cuando eso no era prohibido ni era tan perseguido. Y llegó, yo recuerdo cuando el padrastro comenzó a traer la coca de aquí de Leticia, traía el desplazado de base peruana. Y el hombre pero entonces el hombre nunca fue vicioso, pero lo traía y no lo mostraba. Y el hombre también es un comerciante bravo y el hombre consiguió plata con eso. Entonces comenzó. De mi familia fuimos 5 hermanos y los 5 tuvimos que ver con el comercio de la droga. De los 5, 3 nos fuimos completamente al hueco. 3. Pero todos salimos, tanto hoy en día, del comercio de la droga como del consumo. Y ninguno se murió. Ninguno de nosotros estábamos en consumo. Entonces yo puse algo que mi familia estuvo marcada para que viviesen. El comercio y el consumo de las drogas. Digo, gracias a Dios, de pronto la naturaleza y cada uno en su línea, pues entramos a ese mundo y salimos. Yo estuve a punto de morirme. ¿Sí? Otro hermanito mío, el hermano medio, casi lo matan en un negocio de droga, porque era el hijo del padrastro. ¿Sí? Pero también